Muy buenos días. Esta mañana yo les voy a hablar acerca del tema de la creación. Cuando nada existía ni el tiempo contaba, Dios rompió el silencio con su palabra creadora y de la nada separó los cielos de la tierra con su majestuoso poder. Al principio la tierra estaba desordenada y vacía. Todo lo que existe fue creado por Dios en 6 días. Y en el 7º día descansó de su obra. En 6 días, Dios se dio la tarea de crear cuanto nosotros conocemos: las plantas, las frutas, los animales, incluso el mismo hombre, que con su aliento Dios lo sopló el polvo y le dio vida. Entre todas las cosas que Dios creó, como ya les mencioné, las plantas, las hierbas, los animales, las aves, creó al hombre en la imagen y semejanza. Toda la creación Dios la puso a disposición del hombre para que él la administrase y la cuidase. El hombre tenía todo lo que necesitaba para ser feliz en el paraíso que Dios le había regalado. Pero Dios vio que el hombre estaba solo. Entonces durmió al hombre y de su costilla hizo a la mujer, a Eva, para que pudieran vivir en armonía con Dios. Pero el Creador les ordenó no comer del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal, un árbol que él había plantado en el centro del jardín. El jardín se llamaba el Edén, donde estaba el paraíso. Satanás, viendo la felicidad del hombre, se puso la misión de romper la armonía que tenía Dios con el hombre. Entonces Satanás, transformado en serpiente, vino y le dice a Eva: Eva, comed el fruto prohibido. Pero vino Eva y le dijo que no, porque Dios se los había prohibido, no comer de ese fruto. Entonces Satanás le dijo a Eva de que Dios era egoísta y no quería que ellos conocieran la verdad. Entonces Eva pecó y comió el fruto prohibido. Eva también convence a Adán para que él lo pruebe, y de esa manera pecan y le fallan a Dios. De esta forma se introduce lo que es el pecado en la humanidad. Pero Dios, en su grande amor a la humanidad, proclamó el protoevangelio, en el cual puso enemistad entre la mujer y la serpiente. A partir de entonces, el pecado entró en la tierra y Adán y Eva fueron expulsados del jardín del Edén. Y Dios maldijo a la serpiente y le dijo a Adán que él trabajaría y lucharía por el pan de cada día. Y a Eva le dijo que ella pariría a sus hijos con dolor, porque lo desobedecieron. Adán y Eva tienen 2 hijos, uno Caín y el otro Abel. Caín fue agricultor, Abel pastor de ovejas. Entre estos 2 hermanos se da el primer homicidio en la historia de la humanidad, donde Caín mató a Abel. Después de esos tiempos se llega a la época de los patriarcas. Entre los patriarcas tenemos a Abraham, Isaac y Jacob. Abraham, siendo ya un hombre de edad de 75 años, Dios le hace el llamado a que deje todo y que vaya a la tierra que él le mostrará. Y hará una nación grande. Y él será de bendición para muchos. Sara, la esposa de Abraham, también ya de avanzada edad, no podía tener hijos. Entonces Dios nos bendijo con el nacimiento de su hijo Isaac, cuando Sara tenía 75 años y Abraham ya tenía 100. Dios le pide a Abraham que le dé a su hijo en sacrificio. Abraham obedeció. Pero Dios, en su grande amor, lo detuvo antes de que se consumara el sacrificio, porque Abraham ya estaba listo a ejecutarlo, lo que Dios le había pedido que hiciera. Todo esto fue para probar la fe de Abraham y para demostrar que Dios no iba a permitir
los sacrificios humanos en su estado de Israel. Isaac se casa con Rebeca, de cuyo matrimonio nacen 2 hijos. Fueron 2 mellizos. El primogénito, que es Esaú, y el otro llamado Jacob. Jacob era agricultor y Esaú cazador. Cierto día Esaú venía cansado de trabajar, mientras su hermano cocinaba unas lentejas. Viene Esaú y le dice a su hermano que le diera un poquito de comida. Entonces Jacob le dice que se la iba a dar, pero con una condición, que le vendiera su primogenitura. Jacob posteriormente, Dios le cambió el nombre por el de Israel. Jacob engendró 12 hijos. Y entre sus 12 hijos tuvo a José, que José era su hijo favorito. Un día José tuvo 2 sueños, el cual soñó que el sol y las estrellas se postraban ante él. El otro sueño fue que él ataba manojos junto a sus hermanos, y los manojos que los hermanos habían atado se postraban ante él. Esto molestó mucho a los hermanos de José y le tomaron mucha envidia, aparte de ser el hijo preferido de Jacob. Molestó grandemente a sus hermanos y decidieron eliminarlo. José fue vendido a unos comerciantes marianitas por 20 monedas de plata. Luego de eso, José a su vez fue esclavizado en Egipto y muy maltratado. José interpreta sueños y el faraón lo manda a llamar. Interpretó su sueño. Entonces José se gana la confianza del faraón y lo aconseja todo lo que tiene que hacer para preservar la vida de Egipto. A partir de entonces, José fue nombrado gobernador de todo Egipto. Esto sirvió para preservar la vida de Israel. Tiempo después de la muerte de José, los israelitas fueron esclavizados por los egipcios y clamaron a Dios por un libertador. Hablar sobre Moisés. Moisés fue rescatado de las aguas del río Nilo por una princesa, hija de un faraón, y fue criado como un príncipe. Dios se le aparece a Moisés dándole la misión de liberar a su pueblo, pero el faraón no quería liberar al pueblo. Entonces Moisés tenía que obedecer, en pocas palabras, obedecer a Dios. Entonces Dios mandó las 10 plagas. Entre las 10 plagas se encuentran agua en sangre, rana, mosquitos, zancudos, úlceras, tormentas de granizo, langostas, oscuridad, epidemia de ganado y muerte de los primogénitos. Todo eso entra en las 10 plagas que el Señor mandó para mostrar su poder por no obedecerlo. Estas 10 plagas fueron enviadas para que Egipto le diera la libertad a su pueblo de Israel y demostrar a los dioses de los egipcios que no tuvieran potestad sobre Dios. Esa noche tenían que comer pan sin levadura, especias amargas, esto para recordar su cautiverio en Egipto, y cordero asado inmolado con cuya sangre se señaló la entrada de las casas para que aquel no entrara el ángel de la muerte en las casas de Israel. Dios le da a Moisés los 10 mandamientos de los cuales podemos seguir y ponerlos en práctica día a día, que a veces no los ponemos en práctica, pero lo deberíamos de hacer. Uno de los primeros mandamientos es amar a Dios sobre todas las cosas. El segundo mandamiento es no tomar nombre de Dios en vano. El tercero es santificar fiestas. El cuarto es honrar padre y madre sobre todas las cosas. No matar, no cometer actos impuros, o sea, no fornicar. No robar, no levantar falsos testimonios ni mentir, no admitir pensamientos ni deseos impuros y no codiciar bienes ajenos, o sea, lo que no es de nosotros, no nos pertenece, nada, no hay que tomar. Todos esos mandamientos deberíamos de ponerlos en práctica día a día, porque así podemos honrar a Dios. Les voy a hablar sobre la tierra y la monarquía, la conquista. Josué sucedió a Moisés al frente de Israel.
y mandó a los israelitas que cruzaran el río Jordán para entrar a Canaán. La conquista de Canaán era la culminación del Éxodo y la realización de la promesa hecha a los patriarcas. Moisés no pudo entrar a la tierra prometida por haber desobedecido a Dios. La tierra prometida de Canaán era la que emanaba leche y miel, era productiva. Los jueces fueron Gersón, Gedeón y Sansón. Samuel representó el progreso a la pureza de la fe, un hombre de Dios que ha recibido la vocación de unificar a su pueblo. La monarquía. La monarquía de Israel quiso tener un rey que lo gobernara como tenían los otros pueblos. En la monarquía se vieron el reino unificado o monarquía, los cuales fueron de Saúl, David y Salomón. Ellos fueron los primeros reyes. Saúl fue el primer rey elegido por Dios por su fuerza, fue ungido por Samuel, pero fue desaprobado por Dios porque hizo el sacrificio antes que llegara Samuel. Por eso fue un rey desaprobado. El segundo rey fue David, que mató a Goliat. Él construyó a Israel, pero fue desaprobado por Dios porque pecó con Betsabé, esposa de Urías, y a Urías lo mandó a la guerra, a la batalla, al frente, para que muriera. Por eso fue castigado por Dios. El primer hijo que tuvo con Betsabé, David, murió, pero su descendencia fue larga. También fue un rey desaprobado por Dios por su pecado. El tercer rey fue Salomón, hijo de David. Su reino estuvo marcado por paz. Salomón fue un rey sabio. A él llegaron muchos reyes de diferentes lugares, pero también se alejó de Dios porque se casó con mujeres cananitas, las cuales adoraban a reyes falsos. Y por eso Salomón fue castigado por Dios. Voy a hablar sobre los profetas. ¿Qué es un profeta? Su significado es llamado, convocado al consejo de Dios o para una vocación o misión concreta. Otra palabra para referirnos a profeta es Nabí. Las características de los profetas: quien intercede entre Dios y el pueblo. Profetas preexílicos: Amos, Oseas, profetas del tiempo de exilio. Ezequiel, Isaías, profetas del post-exilio. Ageo, Joel, Jonás. Las clasificaciones de los profetas por sus escritos es profetas mayores y profetas menores. El aporte doctrinal de los profetas es el monoteísmo, la doctrina moral y la esperanza de la salvación. El mensaje de los profetas era ante todo guías espirituales. Israel no podía fabricar profetas. Hubieron profetas de todos los ámbitos y todas las clases sociales. Jeremías fue un profeta que anunció la destrucción de Israel, que era gobernado por Jeroboam y lo destruyó Babilonia, y Judá, que era gobernado por Roboam. Hablar sobre la esperanza en el Mesías. ¿Qué significa pobres de Yahvé? Disposición interior frente a Dios. Las características de los pobres de Yahvé es que ellos eran sencillos, humildes, de buen corazón. También confiaban en Dios y tenían sed de salvación. También preparan el camino del Señor como lo hizo Juan Bautista, los ancianos, Simeón y Ana. ¿Qué es un Anahuín? Significa pobre de Dios. María es Anahuín. Sufrieron 3 transmutaciones. Una es la humillación a la humildad. La otra pasaron de la desilusión a la confianza y la última de la pobreza a la libertad. La Virgen es la representante de los pueblos de Anahuín, pues es la Madre de Dios, nuestro Creador. La Virgen María es hija de San Joaquín y Santa Ana. Ella encarna la vocación del pueblo elegido por Dios. María tuvo una misión especial de ser Madre de Dios, nuestro Creador. La Virgen tuvo dogmas. Entre ellos tenemos la maternidad divina, Inmaculada Concepción. También hay unos virtudes de María, que ella era humilde, era paciente. Jesús, su persona y su obra. Organización política.
Dominación romana en el año 63 a.C. por Pompeyo. Jerusalén y Palestina pasan a depender de Roma. Cuando Jesús nace gobierna Octavio Augusto, 31 años antes de Cristo y 14 años después de Cristo. Cuando Jesús muere. Organización política Sanedrín. ¿Qué es el Sanedrín? Una especie de parlamento con poder legislativo, ejecutivo, judicial, excepto pena de muerte. El presidente de Sanedrín en esa época era Caifás. Instituciones religiosas, fiestas que eran las Pascuas, el templo, el sábado y la sinagoga. También tenemos los grupos socioreligiosos. En ellos están los sacerdotes, los saduceos, los escribas, los fariseos, los celotes y las celotas del pueblo, las mujeres y los marginados. Les hablaré acerca del nacimiento y la infancia de Jesús. Los primeros años de Jesús nació en un establo, en Belén, rodeado de muchos animalitos. Luego llegaron 3 reyes magos que venían del oriente, que fueron guiados por una estrella. Le dieron 3 regalos, oro, incienso y mirra. La huida a Egipto. Tuvieron que huir porque Herodes quería matar al niño. Él mandó a matar a todos los niños menores de 1 año. Jesús entre los euritas del templo. Los euritas del templo son los sumos sacerdotes. Ellos se admiraban cómo Jesús predicaba y comprendía la Sagrada Escritura. Bautismo de Jesús por San Juan Bautista a los 30 años. San Juan Bautista bautizaba en el río Jordán. Jesús dio el ejemplo para que todos se bautizaran. Y San Juan Bautista decía que él lo bautizaba con agua, pero el que venía atrás de él lo bautizaría con espíritu. La conversión del agua en vino fue el primer milagro de Jesús en la boda de Caná. La tentación en el desierto. Jesús, luego de ser bautizado, estuvo en el desierto 40 días y 40 noches, el cual fue tentado 3 veces. La primera tentación era que convirtiera las piedras en pan. Luego, ser rey de todas las naciones y se arrodillaba ante él. Luego, que se tirara del templo y que los ángeles iban a bajar para que no cayera. El inicio del misterio en Galilea. Jesús llama a los primeros discípulos. Su primera discípula fue María. El nombramiento de los apóstoles, multiplicación de los peces y los panes para toda aquella multitud hambrienta. Jesús camina sobre las aguas. Los últimos días de Jesús fue la estadía en Jerusalén, la expulsión de los mercaderes del templo, la preparación de la Pascua, la última cena que estuvo con los discípulos y el prendimiento, que fue el proceso o el sufrimiento que Jesús pasó hasta llegar a la crucifixión y la muerte. Fue sepultado y resucitó al 3er día. Ascendió a los cielos. Las causas de la muerte de Jesús, las causas sociales, era que defendía a los marginados de la sociedad, a los pobres, a los pecadores. Las causas religiosas, que estaba en contra del templo y de la ley del sábado. Las causas políticas, fue agitador de masas y sublevación contra el imperio. Y él cumplía perfectamente las escrituras. Y las razones teológicas era la realización de la salvación. Grande es tu amor, grande tu misericordia, grande es tu nombre por toda la tierra.